En el reino Monera encontramos organismos que carecen de envoltura nuclear, o también llamada carioteca. Su material genético se localiza siempre en el citoplasma y existen dos tipos, que vendrían a ser las bacterias y las arqueobacterias. Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Según su forma de vida, pueden ser cosmopolitas, de vida libre o patógenos. Algunos son utilizados en la agricultura como el Rhizobium o en la industria láctica como el Lactobacillus lacti, o también en la industria alimentaria para la fabricación del vinagre como el Acetobacter aceti, pero también hay aquellas bacterias que causan enfermedades como el Mycobacterium tuberculosis, la Salmonella typhi, la Shigella dysenteriae, el Vibrio cholerae, entre otras. En la siguiente imagen podemos ver algunos tipos de bacterias, como por ejemplo tenemos los cocos que tienen forma esférica. Luego tenemos los diplococos, que vendrían a ser dos esferas juntas. Luego tenemos una línea horizontal de cocos llamada streptococo. Y también tenemos estafilococos, bacterias flageladas, vibrios, espirilos y bacilos. En la anatomía de una bacteria podemos encontrar que tiene tres capas. La capa exterior se llama cápsula, la capa media se llama pared celular y la capa interna se llama membrana celular. Estos organismos no tienen núcleo, pero sí tienen material genético ADN. En algunos libros, el falso núcleo de estas bacterias se conoce con el nombre de nucleoide. Tiene la presencia de ribosomas del tipo 70S, tiene plásmidos en la cual almacena el material genético y con el cual puede compartirlo con otras bacterias para la reproducción, que es muy similar a una reproducción sexual. Esta reproducción se conoce con el nombre de conjugación. Tiene mesosomas, los cuales en alguna información se puede decir que realizan la respiración celular y también la producción de ATP. Tenemos una cola llamada flagelo, la cual le va a permitir el movimiento. Tenemos un jugo citoplasmático, el citoplasma, y tenemos también unos pelillos, unos micropelos llamados pilis, los cuales le van a servir para pegarse a cualquier superficie. Es increíble saber que con el pasar de los años, las bacterias pueden mantenerse fijas en estructuras como por ejemplo rocas. Las bacterias pueden mantenerse inclusive en algunos sarcófagos de momias, los cuales después de ser despertados miles de años podrían causar una gran contaminación o intoxicación o infección a las personas que respiren estas esporas. En el dominio de las arqueas o las arqueobacterias encontramos tres tipos de bacterias antiguas. Se caracterizan porque la cápsula tiene la presencia de una sustancia llamada pseudopeptidoglucano. Entonces las arqueobacterias se dividen en tres clases, como por ejemplo son las bacterias metanógenas, que están ubicadas en lugares donde hay abundantes gases tóxicos, como por ejemplo los pantanos, o también en los estómagos de los rumiantes. Tenemos también bacterias que son termófilas, aquellas que pueden vivir en lugares muy calientes, como por ejemplo las aguas termales. Y también encontramos bacterias que son halófilas, las cuales viven en lugares muy salados. También podemos mencionar a las cianobacterias, que según lo que dicen las investigaciones han sido los primeros organismos productores de oxígeno, ya que pueden realizar la fotosíntesis. Las cianobacterias son organismos antiguos que se caracterizan por conjugar el proceso de la fotosíntesis oxigénica
con una estructura celular típicamente bacteriana. Al ser responsables de la primera acumulación de oxígeno en la atmósfera, las cianobacterias han tenido una enorme relevancia en la evolución de nuestro planeta y de la vida en él. Hay bacterias, también llamadas Kushuro o Murmunta, conocidos con el nombre científico de Nostoc, el cual es un tipo de cianobacteria que se encuentra a lo largo de los Andes, entre los 4000 y 4700 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en ambientes húmedos como en el borde de los manantiales, ríos, lagos y lagunas. Al Nostoc se le considera una fuente importante de micronutrientes. Si hablamos de las bacterias, también hablemos de enfermedades. Como por ejemplo tenemos el bacilo de Koch, que es la bacteria causante de la tuberculosis. El nombre científico de esta bacteria es el Mycobacterium tuberculosis. Luego tenemos el bacilo de Hansen, el cual causa la lepra. El nombre científico de este organismo es Mycobacterium leprae. Tenemos luego el bacilo de Klesch-Loeffler, el cual causa la difteria. El nombre científico de este organismo es el Corynebacterium diphtheriae. Luego tenemos el bacilo de Bordet, que causa la tos convulsiva. El nombre de este organismo es la Bordetella pertussis. Tenemos también el bacilo de Nicolayr, el cual causa el tétanos. El nombre científico de este organismo es el Clostridium tetani. Tenemos también el bacilo de Yersin, el cual causa la peste negra, que por cierto fue una enfermedad que mató a muchas personas en la Europa antigua. El nombre científico del bacilo de Yersin es el Yersinia pestis. Luego tenemos el bacilo de Ebert, el cual causa la tifoidea. El nombre científico es la Salmonella typhi. Tenemos luego el bacilo de Barton, el cual causa la fiebre de la brolla, o también llamado la verruga peruana. Esta enfermedad también se conoce con el nombre de el mal de Carrión, en honor también al médico sanmarquino peruano, Daniel Alcides Carrión, que por tratar de encontrar una cura contra la enfermedad, se inoculó esta bacteria para saber los síntomas y a la par encontrar una manera de eliminar esta enfermedad del organismo. Lamentablemente murió, pero su muerte motivó a muchos científicos, a muchas personas, para poder encontrar una cura a la enfermedad. Y no solamente esta enfermedad, sino a otras enfermedades. El nombre científico de este organismo que causa la fiebre de la brolla o verruga peruana es la Bartonella bacilliformes. Y luego tenemos el bacilo de Ducreyi, el cual causa el chancro blando. El nombre científico de este organismo es el Haemophilus ducreyi. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. El Helicobacter pylori es la bacteria responsable de lo que vendría a ser el origen de la gastritis. Y esta bacteria desarrolla estructuras denominadas flagelos, los cuales le van a permitir el movimiento o locomoción. Algunas presentan pilis, o también llamadas fimbrias, que ayudan en la transferencia de plásmidos mediante el proceso de conjugación, algo muy similar a la reproducción sexual. Luego tenemos que solamente algunas bacterias pueden desarrollar estructuras llamadas esporas, que le van a permitir soportar condiciones ambientales desfavorables. Entre las más conocidas se encuentra el Clostridium tetani, el cual va a causar el tétanos. El tétanos se puede transmitir al momento de hacernos cortes accidentales con metales oxidados o clavos oxidados, etc. Luego tenemos que las bacterias denominadas gram positivas poseen una gruesa pared celular con abundante mureína. En cambio, las gram negativas presentan una pared delgada con escasa mureína. Pero, ¿las bacterias serán importantes para el planeta? Tengamos en cuenta lo siguiente.
Si no hubieran bacterias, entonces la materia orgánica no se descompondría. Es por eso que las bacterias cumplen un rol muy importante a nivel ecológico, ya que se van a encargar de descomponer todo lo orgánico, especialmente aquello que ya se ha podrido o ha muerto. Las bacterias también tienen importancia en el medio ambiente, ya que las cianobacterias son bacterias que también realizan la fotosíntesis, librando oxígeno molecular al medio ambiente. Son importantes en la agricultura, ya que las bacterias son capaces de fijar el nitrógeno en el suelo. Ustedes les invito a ver también lo que es el ciclo del nitrógeno. Y otras bacterias son utilizadas en el plano industrial, ya que el Lactobacillus es la bacteria encargada de elaborar el yogur. No obstante, muchas bacterias son causantes de enfermedades. Las bacterias son seres que pertenecen al reino Monera. Son organismos procariontes y unicelulares. No tienen membrana nuclear. Están representados a través de las bacterias y de las cianobacterias y se caracterizan por el hecho de no poseer carioteca. No tienen mitocondrias, no tienen plastidios y no tienen flagelos avanzados, es decir, su estructura celular es muy simple. Con respecto a nuestro organismo, sabemos que, aunque no lo notemos, claro, algunas de nuestras células están cambiando de forma constante. Los glóbulos blancos recorren sin cesar el cuerpo en busca de intrusos microscópicos, dispuestos a engullir todo lo que se encuentre en el camino. Fuera de nuestros cuerpos, las células que cambian de forma son muy comunes. Muchas viven en el agua y otras se deslizan por la fina película de agua que recubre las partículas del suelo. Los glóbulos blancos viajan por todo el cuerpo a través de la sangre, pero también pueden salir de los vasos sanguíneos y moverse entre las células de otros tejidos. En el año de 1348, una enfermedad terrible y desconocida se propagó por Europa y en pocos años sembró la muerte y la destrucción por todo el continente. Hablamos de la peste negra, la epidemia más mortífera que ocurrió en Europa. Pero la peste tuvo un impacto pavoroso, ya que por un lado era un huésped inesperado, desconocido y fatal, del cual se ignoraba tanto su origen como su terapia. Por otro lado, afectaba a todos, sin distinguir apenas entre pobres y ricos. Quizá por esto último, porque afectaba a los mendigos, pero no se detenía ante los reyes, tuvo tanto eco en las fuentes escritas, en las que encontramos descripciones tan exageradas como apocalípticas. Entonces, únicamente en el siglo XX se superó la idea de un origen sobrenatural de la peste. El temor a un posible contagio a escala planetaria de la epidemia, que entonces se había extendido por amplias regiones de Asia, dio un fuerte impulso a la investigación científica, y fue así como los bacteriólogos Kitasato y Yersin, de forma independiente pero casi al unísono, descubrieron que el origen de la peste era la bacteria Yersinia pestis, que afectaba a las ratas negras y a otros roedores y se transmitía a través de los parásitos que vivían en esos animales, en especial las pulgas, las cuales inoculaban el bacilo a los humanos con su picadura. Entonces la peste negra era pues una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los seres humanos. El contagio era fácil porque las ratas y los humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, lugares en donde se almacenaba o se transformaba el grano del que se alimentan estos roedores, y circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios como los barcos. La peste negra se manifestaba en las ingles, en las axilas o cuello, con la inflamación de algunos de los nódulos del sistema linfático, acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban que los enfermos tengan escalofríos,
empiecen a delirar. Los ganglios linfáticos se empezaban a inflamar y recibían el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero había otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel. De ahí el nombre de muerte negra que recibió la epidemia. Y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica no dejaban supervivientes. En conclusión, la peste negra en términos absolutos, de los 80 millones de europeos, solamente quedaron reducidos a tan solo 30 millones entre 1347 y 1353. Con respecto a las verdaderas bacterias, tenemos a los micoplasmas, que son las únicas bacterias que carecen de pared celular. Debido a la ausencia de esta pared celular, los micoplasmas no son sensibles a los antibióticos que bloquean la síntesis de la pared celular, como la penicilina u otros antibióticos beta-lactámicos. Las rickettsias es un género de bacterias causantes de enfermedades infecciosas transmitidas por aerosoles, mordeduras, picaduras, rasguños, aguas y alimentos contaminados. Ejemplos de rickettsias son el tifus, transmitido por piojos, el tifus murino, transmitido por pulgas, y la fiebre de las montañas rocosas, que es transmitida por garrapatas. Asimismo, han sido asociadas a una gran variedad de enfermedades de las plantas. A las rickettsias se les considera como bacterias intracelulares obligadas, las cuales dependen de la entrada, el crecimiento y la reproducción en el citoplasma de las células eucariotas huésped. Debido a ello, las rickettsias no pueden vivir en medios de nutrientes artificiales, pero se cultivan bien en tejidos de embriones. Por lo general se usan embriones de pollo, es decir, tienen que estar necesariamente dentro de un organismo para poder vivir. Luego tenemos las clamidias, que es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la bacteria, la Chlamydia trachomatis, y puede infectar a hombres y a mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidias en el cuello del útero, el recto o la garganta. Existen también bacilos que protegen al organismo, como por ejemplo en las mujeres tenemos el bacilo de Dudderlane, que se pueden describir como microorganismos probióticos que se utilizan para que exista un equilibrio en la flora vaginal. Los bacilos se adhieren a la mucosa vaginal y ayudan en la prevención de gérmenes patógenos, y ayudando también a que exista un adecuado pH vaginal. Muchas gracias a todos por ver este video. Espero que la información que has visto te haya ayudado mucho. Dale like al video si te gustó, y si no te gustó, dale dislike para ver en qué puntos puedo mejorar. Nos vemos en el siguiente tema de biología, y no olvides que el conocimiento nos hará libres. Mi nombre es Morris Muir